diríamos, a lo espiritual. Me emociona presentar a la ponente, bueno, conversadora, porque de hecho ella misma propuso que en lugar de una ponencia al uso, pues ya que ha habido bastantes esta mañana, tuviésemos una conversación que de alguna manera ya hicimos algo similar hace algún tiempo en el Parque de las Ciencias de aquí de Granada, funcionó muy bien y entonces vamos a estructurar la ponencia como una conversación. Yo aquí tengo la chuleta y de alguna manera os voy a conversar con Mariola. Mariola Bernal, intentaré ser sintético porque podría estar horas hablando. Es una persona a la cual admiro, a la cual quiero mucho y que me permite crecer cada día. Desde bueno, primero, ella es doctora en antropología médica, máster en espiritualidad multitranscultural, profesora de mindfulness, experta se ha formado en los mejores lugares de Estados Unidos en este tema del mindfulness. Y nos unen muchas cosas. Y una de ellas es que desde el 2017 estamos trabajando juntos el tema de la salud espiritual. Yo recuerdo la mítica ya, jornada del 2017, cuando todo esto estaba lleno a rebosar el salón de actos. De hecho, mucha gente no pudo venir porque aquí caben 330 personas, había más de 500 preinscritas. Y a partir de esa jornada en la cual vinieron gente de toda España y de fuera también, se pusieron en marcha una serie de dinámicas, ¿no? Donde todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida, la espiritualidad, pues hasta llegar a hoy, ¿no? De hecho, nosotros llevamos ya un tiempo también trabajando cada año varios cursos, ella lo comentaré también, de un curso que se llama Promoción de la Salud Espiritual, de la evidencia científica a la práctica clínica. Entonces, esto ha sido maravilloso y sigue siendo maravilloso trabajar con Mariola en este tema. Bien, que estaría ahora, voy a empezar. Supongo que se habrá oído. Bien, decía que vamos a empezar, estamos en una jornada de depresión y VIH y planteamos una ponencia, una conversación, un tema que es sentidos de vida y VIH. Entonces, la primera pregunta es un poco, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hablamos de sentidos de vida en este contexto? La pregunta que ¿por qué nos la tenemos que hacer? Efectivamente. Porque la verdad es que, fijaros que aquí cuando estaba asistiendo y todo el rato escuchándoos, ¿no? Que ha sido ya, esto es muy dinámico, tenemos tríos, pares, parejas, algunas solas, seguimos en diálogo, pero entre todo lo que he escuchado era como si estuviera todo el tiempo esto del sentido, pero no lo viéramos mucho, ¿no? No lo delimitáramos. Entonces yo creo que realmente aportar algo como muy novedoso no vamos a aportar, pero sí que es como darnos cuenta de que ahí hay una dimensión por la que estamos navegando todo el tiempo y que no sabemos muy bien identificarla. Quizá esos límites sí que los podemos poner, ¿no? Yo creo que estamos aquí, que el por qué hablamos de sentido de vida en una jornada sobre VIH y depresión en una escuela andaluza pública andaluza de salud pública, es porque es la dimensión menos explorada y menos abordada en los ámbitos sanitarios. Por eso, de nuevo, mi agradecimiento a que se le haga un espacio para que podamos ir familiarizándonos con ella, perdiendo los prejuicios esos que son más difíciles, como decía Einstein, ¿no? Que ha leído la frase Jesús antes, que es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo, ¿no? Y de que podamos abordar lo que es la dimensión del sentido, ¿no? No escuchamos. Uy, pues venga, vamos a darle. La verdad es que tener eso todo el tiempo no hay nada, ¿no? Cámbialo de posición. No sabemos por qué. Al otro lado. A ver, yo sigo hablando, por si acaso, un poquito de paciencia. Esto es el directo. Vamos viendo. Pero no creo que sea. Mira, sí. Es como que tiene que estar más cerca. Cámbialo del lado de la chaqueta. El lado de la chaqueta, sí. Bueno, disculpad. Temas técnicos, pero sí. ¿Verdad? Porque estoy hablando así. Claro. Sí. Lo mantengo yo un poquito, ¿vale? Para que ahora se escucha. Ahora se escucha. Venga, vamos allá. Bueno, pues como iba diciendo, ¿no? Vamos a ir hablando de esta dimensión de sentido que cada vez se habla más
que cada vez, bueno, ya en los entornos sanitarios más sofisticados del mundo se tiene en cuenta, en hospitales, en centros sanitarios, se aborda explícitamente e intencionadamente, ¿no? Y estamos hablando de una dimensión que no es nada novedoso, pero sí que es una recuperación. Recordemos que la medicina, bueno, los primeros hospitales eran órdenes religiosas, había espiritualidad ahí desde los comienzos, incluso en las primeras formaciones en medicina, ¿no? Luego ya la medicina además nace de la mano de la filosofía, de la sociología, pero en algún momento, ¿no? Los criterios más racionalistas, más científicos, las concepciones más materialistas de la existencia, bueno, se enfatizan y han dado lugar a un progreso, ¿no? En tecnología médica, en farmacología, en tratamientos maravilloso, ¿no? Que nos ha traído una calidad de vida mucho mejor, pero nos hemos olvidado de una parte importante. Hablamos del ser humano, ¿no? No solamente de los cuerpos y de los cerebros. Entonces, prácticamente lo que hacemos aquí es recuperar el alma, ¿no? El olvido del alma que ha tenido la medicina y poder darle su lugar, ¿no? Entonces ya podemos empezar a hablar de esa tetradimensionalidad de la salud. Hablamos de una salud biológica, de una salud psicológica, que estas dos yo creo que han tenido un progreso, aunque la psicología está ahí todavía, ¿no? Dando un desarrollo fuerte al lado de la gran hegemonía, ¿no? Biomédica, pero lo social, y además esta ponencia anterior que hablábamos, el papel tan importante de los medios de comunicación, la salud social, hablar de que un estigma mata, esto es muy importante estar recordándolo, pero vamos todavía un paso más allá nosotros y decimos también la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, digamos que la persona un poco más referente, más visible en el ámbito sanitario médico en este tema fue la enfermera médica Cicely Saunders, que en Gran Bretaña bueno, funda el movimiento de los hospicios. Ella, ayudando al final de la vida, acompañando a moribundos, se da cuenta de que esta dimensión dentro de la asistencia sanitaria no está reconocida. Y claro, es un momento en el que ya despega, ¿no? En los momentos de final de vida y en los momentos de enfermedad o riesgo de, porque aquí hablamos también mucho de riesgo, no son personas enfermas, ¿no? Enseguida ahí es donde va a emerger y se va a hacer visible esa dimensión antropológica humana, ¿no? Que es la de, bueno, las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Para qué hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Qué hago con esto, no? Y todas esas preguntas sí que van a estar buscando una respuesta, que no creo que podamos dar una respuesta, pero sí las podemos sostener, ¿no? Y ahí esa dimensión del sentido las va sosteniendo, ¿no? Entonces sí que buscamos eso, que ya que salga, aunque comenzó un poco como una dimensión muy asociada al final de vida, que salga y que sea una dimensión transversal, ¿no? En salud, tanto en dispositivos, en especialidades, que se pueda abordar, simplemente tenerla en cuenta para abordarla cuando proceda. No es que tenga que ser algo protocolario ni sistemático. Ok. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Bien, fíjate, has quitado el alma, el alma. Es que me resuena. Esta mañana nuestra directora Blanca, cuando presentaba las jornadas, hablaba del alma. Una de mis transparencias, tú lo sabes, clásica, es aquella en la cual Carlos Boyero decía, la técnica sin alma sirve de poco. Recordaba ahora al decirlo de pacientes en fase terminal y demás, Brollar, cuando estaba ingresado con ese cáncer terminal, decía, pediría a mis médicos que además de examinar mi carne, él decía carne, no cuerpo, que sentía un trozo de carne a veces, examinasen mi alma, ¿no? ¿Qué es esto del alma? O aquello de que la cara es espejo del alma. Cuando tú hablas de alma, Mariola, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando, ¿verdad? ¿Podemos quitar mascarilla? Puedes, Acabo de darme cuenta, sí, de que la tengo puesta, ¿no? Y quizás sí el alma también puede tener más medios para comunicarse. Yo entiendo el alma como la comunicación que tenemos entre lo interior del ser y lo exterior.
el cómo nos comunicamos ahí, ¿no? Y aquí es donde estamos hablando de, precisamente, cuando hablamos de depresión, hablamos de una enfermedad del sentido. Ahí hay una desconexión también, ¿no? Hay una desconexión entre lo interno y el ser interno y lo de fuera, ¿no? Enfermedades de sentido, enfermedades existencialistas, se les ha llamado dolencias anímicas, depresión en esta época, ¿no? En esta sociedad, adicciones, problemas con la alimentación, estreses, son todas, algunos investigadores las han englobado y las han etiquetado así como enfermedades del sentido, ¿no? Porque hay un problema con el contacto con la profundidad del ser. Cuando hablo del ser interno es un poco las capas más profundas que tenemos dentro, bueno, pues que no estamos conectando con ellas o no estamos llegando a ellas y hay de alguna manera una descompensación ahí, ¿no? Entonces se habla de una sociedad con un desierto espiritual, digamos, porque quizá parece que aquello de la inteligencia intelectual y racional, que nos ha llevado también a muchísimos beneficios, ha crecido exponencialmente y ha sido muy protagonista, ¿no? Mientras que aquello que podríamos llamar una inteligencia espiritual, ¿no? Que son pues esto, los valores, los significados que vamos dando a la vida y a la existencia, pues se han quedado en un plano muy pequeñito y estamos teniendo algunos problemas con eso, ¿no? Las desconexiones generan problemas de sentido, el sentido de la vida, el sentido del dolor, el sentido de la enfermedad o de la muerte, ¿no? Nuestro admirado Ramón Vallés lleva ya un tiempo hablando de medicina narrativa, ¿no? Lo recuerdo a él aquí en esta misma sala, salón de actos, en una ponencia maravillosa que hizo con el tema de las películas, ¿no? Él es muy cinéfilo, entonces películas para hablar de la vida, de la muerte, de la vida, de la muerte, del amor, y entonces lo digo porque con frecuencia te he oído hablar de, y me gusta el término, y me gustaría profundizar un poquito más, y creo que es muy interesante por aquello de conceptualizar y llevarnos luego la capacidad para poder concretarlo, ¿no? Te he oído hablar muchas veces de, y me encanta, salud biográfica, ligado a la espiritualidad, ¿no? Sí, ¿Qué es esto? es verdad, porque también sería, mira, este término lo utiliza un profesor aquí de la Universidad de Granada, a él sí lo escuché, al Arcos se llama, y claro, él habla de que la salud biográfica dice que es la salud del siglo XXI. Estamos hablando de lo mismo todo el tiempo, inteligencia espiritual, existencial, en la medicina narrativa que ahora también empieza, ¿no?, a estar de nuevo más de moda, la escucha, ¿no?, la historia del paciente, porque en el olvido del alma lo que nos lo que nos ha llevado al olvido del alma ha sido que hemos cortado la escucha, ¿no? Hemos cortado la escucha bueno, no hay otra, no te preocupes, no pasa nada. No, y es una pena porque se están diciendo cosas interesantísimas, no pasa nada. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es el alma? No, broma. Salud biográfica. Hablamos, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Se oye? No, no, no. No sé. Hay que darle ahí a lo... Hola, hola. Bueno, parece que Genial. hay duendecillos hoy, ¿no? A ver. Parece que sí, ahora sí. Ahora lo escucho yo también, como un poco de ese eco. La salud biográfica. Retomo, profesor Alarcos de la Universidad de Granada, él habla de la salud biográfica como la salud del siglo XXI. ¿Y qué quiere decir con esto? Ahí, Sí. a cámara. Que ahí está, Además, tú estás allá abajo. Claro, es que tenemos tendencia por aquello del alma a hablar lo que tenemos aquí. Bueno, allí. Sí, lo que él menciona, a lo que él se refiere es la importancia que tiene el que podamos armar un relato que dé sentido a nuestra vida, ¿no? Y él habla además de salvar el relato de vida, ¿no? De no malograr y de cómo podemos en un entorno sanitario ayudar a otro, ¿no? A co-construir, a co-crear ese relato de vida, ¿no? Dice también la filósofa Román Maestre, dice como que esto sería un peregrinaje personal en búsqueda de un relato que pueda sostener y permita sobrellevar todo, los gozos y los llantos, ¿no? Entonces sería un poco el trabajar esto, ¿no?
con la persona, con pacientes, de cómo poder dar un sentido cuando hay un momento difícil, un diagnóstico o cualquier momento, ¿no?, de vulnerabilidad, de fragilidad, el cómo poder incluir eso dentro de una historia de vida, ¿no?, muy rica, muy compleja, profunda, y eso pueda ayudar a sostener, ¿no? Entonces, esto es lo que él quería decir con esto de la salud biográfica, Ujú. que lo hemos mencionado a veces, ¿verdad? Sí. De hecho, mi experiencia también, y tú has sido copartícipe de esto, el que me ayudaste, ¿no?, a escribir un relato de mi Sí, vida, sí. y eso realmente me ayudó muchísimo pues a salir un poquito, digamos, ¿no?, un poquito bastante de una crisis, ¿no? El tener un relato que da sentido, ¿no? Poder mirar atrás, elaborar un relato que da sentido y que el pasado, a lo mejor, en lugar de, como cuando yo estaba ya que estamos hablando de depresión, en momentos depresivos, donde lo que ya no tenía, ¿no?, las pérdidas, cuando lo del dolor que os comentaba esta mañana, te centras en lo que no tienes la fuerza, el vigor, esto, lo otro. Entonces, ese pasado pude articularlo como un relato de eso que se pone en las casas cuando van construyendo, ¿cómo se llama? Un andamio. Un Andamio, sí. andamio que de golpe el pasado, en lugar de ser una carga de pérdidas, una mochila de pérdidas, lo que ya no tenía, se convirtió en un andamio que me lanzó hacia arriba, ¿no? Cual ave fénix, diríamos, ¿no? Entonces, ahora cuando tú lo explicabas, digo, pues si esto de alguna manera es lo que también sentí yo, ¿no? Que eso puede un rato que dé sentido, ¿no?, a tu vida, ¿no? Y que lo hacías tú, Sí, 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 sí. porque uno puede estar acompañando, pero tiene esa parte, ¿no?, que es subjetivo, es Claro, individual, claro, es creativo claro. y que está siempre dinámico y en Claro. movimiento, ¿no? Ahora recordaré mucho una pregunta que me hiciste cuando me ayudabas a hacer este relato. Esto es que es de nosotros, ¿eh? Pero bueno, nunca lo habíamos comentado, yo creo, pero creo No, que hoy viene a creo que cuento, bien. estamos en la escuela, que es como nuestra casa también, ¿no? Una pregunta, fijaros, no me había preguntado cuando me preguntó Mariola, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Y te acuerdas, Me ¿no? acuerdo Y de, hasta go- lo que me contestaste, y de sí. golpe digo, "Ostras, el momento feliz". Pues bueno, el momento feliz tenía que ver con, bueno, con mi hijo, ¿no?, con Marcel, tal, un momento de la vida de Marcel cuando salió del hospital. Y de golpe fue maravilloso encontrar, o sea, ese momento, ¿no?, que quizá habría pensado que era de entrada momentos más hedonistas, y no, era un momento que tenía que ver con eso, con la paternidad, con un hijo que salía de un situación de crisis Con el y tal, ¿no?, amor, el sí, la amor, ¿no? conexión, todo. Y eso fue de verdad, ¿eh? No olvidaré en mi vida esa pregunta. O sea, que de alguna manera fue un acompañamiento, pero claro, tus preguntas me ayudaban a reflexionar, a crecer, a profundizar, ¿no? Y entonces esto me hace pensar también en uno de los temas que muchas veces hemos hablado, de lo de placebo-nocebo, ¿no? Porque, o sea, que cuando decimos no cura, sana, ¿no? A veces utilizamos ese verbo sanar porque nos da a veces, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, decimos, no, hombre, curar no, porque esto parece que nos estamos metiendo en terrenos, ¿no? Dicen, no, sanar, utilizamos como un poco ese eufemismo, ¿no? Entonces pienso, placebo, nocebo. Claro, aquí está, a mí me vienen un montón de cosas, ¿eh?, mientras vas hablando, porque sí, cuando hablamos del tema sanar es porque al incluir esa dimensión espiritual sí que podemos contemplar un caso a lo mejor como un caso con un buen resultado, ¿no?, que ha sido, digamos, que podemos ver a una persona sana con una metástasis, digamos, como un ejemplo así muy bestia, ¿no? Es decir, que no lo marca todo lo biológico, ¿no? De hecho, aquí se ha dicho antes, ¿no?, por parte de activistas, de los testimonios que han dado, bueno, creo que Jesús ha dicho, a mí el VIH me ha sanado. Me ha sanado, es decir, puede ser un camino, es una oportunidad No, para abrir eso, ¿no? Para decir, entonces, ese es el tema, es como que la curación, tomamos la palabra en este contexto, como si pudiera estar más del lado de una curación del cuerpo, ¿no?, de más de la enfermedad biológica, de lo fisiológico, pero si ampliamos a que no estamos solamente tratando una anatomía, ¿no?, y un cuerpo humano, sí que podemos hablar de sanación en contextos, ¿no?, y que esa enfermedad o ese proceso de enfermedad pueda ser sanadora incluso, ¿no? O también, ¿no?, como alguno como Yalom ya tenía estudios en los 80 de cuando acompañaba, ¿no?, a personas en el final de su vida, decir, pues las personas a las que yo he acompañado cuando hemos hablado y tenían un mayor sentido de vida, ¿no?, estaban como más alineados y más tranquilos con ese sentido,
yo veía cómo hacían una transición, una muerte más tranquila, ¿no? Más en paz, más en calma. Y todo esto son investigaciones, ¿no? Que sí que hay. Entonces, parece que como humanos necesitamos ese sentido, ¿no? Ahora, ¿dónde encontrarlo? ¿Cómo encontrarlo? Este es el tema, ¿no? Porque es una cosa como que no hablamos mucho, ¿no? Enseguida parece, el sentido de la vida, qué intenso, ¿no? Y entonces tendemos también un poco a tener ese prejuicio de, guau, no te pongas intenso. O también, como podemos hablar un poco más adelante, cómo esto en un ámbito clínico que se ha depurado tanto en lo tecnológico, en lo farmacológico, en el cuerpo, de repente dónde tiene cabida esta pregunta para un profesional que ni siquiera ha visto esto en toda su formación y que siente normal pues que esto pertenece a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que es novedoso el decir, no, esto también puede pertenecer aquí, porque en ese momento que estás esa persona y tú o familia, es un momento muy importante para su vida. Probablemente ese momento tenga una profundidad que si hacemos luego una salud biográfica, van a salir momentos de estos. ¿Cuándo me dieron esta noticia? ¿Cuándo acompañé a tal persona? Son momentos muy, muy importantes. Entonces, simplemente tener herramientas o saber que ahí hay algo más. Yo creo que simplemente la conciencia de saber ya es más que suficiente, ¿no? Que parece que a veces tendemos a cerrar, ¿no? Porque vamos por la vida, claro, para sentirnos seguros y cómodos, pues en lo que conocemos, lo que sabemos, ¿no? Y todo aquello que no conocemos, pues bueno, es salir un poco de esa zona de confort a la que animo a salir, ¿no? Porque creo que es fundamental también para entrenar toda esta dimensión del sentido. De hecho, cuando en estos cursos que comentaba, que llevamos haciendo desde el 2017 sobre promoción de la salud espiritual, pedimos a los alumnos y alumnas que se presenten, gente que viene de toda España, tanto cuando lo hacíamos presencial como cuando lo hacemos virtual, todos, incluyendo los docentes, acabamos confesando, entre comillas, que hemos llegado a la espiritualidad porque hubo un momento que nos rompimos, ¿eh? Física, emocional, a veces y yo, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver, ¿no? Quizá con eso, ¿no? Igual que lo de la figura aquella de la cerámica japonesa cuando se rompe, ¿no? Sí, esta metáfora de la vida, ¿no? Pues, ¿no? Y las grietas las que habla Torralba de alguna manera, ¿no? Es sonoro, es eso, es precisamente ahí donde está el lugar para poder crecer en esta dimensión de sentido, ¿no? Si todo va aparentemente bien. Fíjate que leyendo un libro que recomiendo siempre muchísimo, que se llama Inteligencia Espiritual, pero no es el de Torralba, que también lo recomiendo, ¿eh? Pero hay otro libro que se llama igual, que es americano, pero creo que está traducido al español, de dos profesores, Sojares de Harvard, además, no me acuerdo de qué disciplina venía ella, pero ella comenta, por ejemplo, ¿no? De cómo se encontró con todo esto. Y habla de que acudían a ella a lo mejor jóvenes universitarios y luego que seguían contacto con ella y que a algunos les había ido súper bien en la vida, o sea, estaban en un momento de éxito social enorme. Sin embargo, venían a ella a decirle, tengo una crisis de sentido, una crisis existencial. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a la vida en un valor más grande, en un contexto más amplio, en un marco más amplio, ¿no? En referencia a algo que sea más profundo, más rico. Porque al final, si el propósito de mi vida, pues sí, es conseguir el trabajo, o a tener esta familia, o que está todo bien, ¿no? Pero en algún momento esos objetivos pueden quedar un poco pobres o limitados, ¿no? O sea que incluso al que le va muy bien, en algún momento también puede encontrarse con esto, ¿no? Porque es una dimensión que tenemos, que vivimos con ella. Puede abrirse, manifestarse o no, ¿no? Pero no solamente está asociada a los momentos de vulnerabilidad, por ejemplo, aunque esos son los que ocurren en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Esos son los que ocurren. Fíjate que estaba ahí Víctor Frankl, ¿verdad? Este libro también del hombre en busca de sentido, que es un libro fundamental cuando hablamos de estos temas, en el que él relata en un librito que puedes leer en una tarde sus vivencias, ¿no? En un campo de concentración del que fue sobreviviente, ¿no? Superviviente, y
dice, pero ¿por qué yo viví y todos estos se quedaron por ahí? Si algunos eran más fuertotes, estaban más sanos, eran más... ¿Por qué yo, no? Y se intenta preguntar esto. Entonces él habla de que el sentido de la vida es la primera motivación del ser humano, ¿no? Dar sentido. O esa pirámide de Maslow también de las necesidades humanas, ¿no? Que al final la cúspide y la que gobierna todas las que van bajando es la de la autorrealización, el autoconocimiento, ¿no? Porque ocurre también que cuando llegamos a ese momento de vulnerabilidad en la vida, que aquí, por ejemplo, puede ser en un contexto de salud, pues por un diagnóstico o por una sintomatología que esté limitando, que esté haciéndonos sufrir, ¿no? En esas preguntas, cuando intentamos buscar respuesta, esa que digo que creo que no existe, ¿no? Pero que sí que buscamos algo que nos sostenga, ahí lo que estamos buscando sería algo que sostenga todo aquello. Se me fue el hilo de lo que quería decir. Darme un momentito que va a venir. Cuando yo me pregunto por eso el por qué a mí, que es algo muy natural, que creo que todos en algún momento, o por qué a alguien súper querido cerca, hay un inconsciente cultural que está operando ahí y que pueden ser creencias que vengan de algo religioso, a lo mejor de la familia, de la escuela, de la sociedad donde te has criado, ¿no? Y eso también son cosmovisiones, ¿no? Que uno tiene, pero también puede ser algo que no sea religioso, pero tú estás respondiéndote a cuestiones profundas, ¿no? De alguna manera. Y eso está operando todo el tiempo a nivel de un inconsciente, ¿no? La verdad es que no somos como muy conscientes de ello, ¿no? A veces aquí antes se ha dicho, ¿no? Como, ¿y para qué a lo mejor me voy a hacer la prueba? Y pensaba yo que no sé si era el caso de esa persona, pero podría serlo de otra, ¿no? Pues a lo mejor es porque si me la hago, tengo que abrir todas estas preguntas y tengo que entrar en lo profundo. Y es normal que no tenemos por qué estar, ¿no? Dispuestos a ello en cualquier momento ni por cualquier razón, ¿no? Pero es un lugar de oportunidad para abrirlo, ¿no? Y para ver qué pasa aquí, un poco, ¿no? Y respecto, también has comentado el placebo, que se habla menos del nocebo, Sí. ¿no? Era porque creo que es súper importante, ¿no? Y sobre todo en estas situaciones, ¿no? De las personas con VIH, fíjate, como que el médico recomendar no decirlo, ¿no? O la persona mismo ya, aunque no te lo digan, ya la sociedad hay una presión para el silencio, ¿no? Pero a mí me venía todo eso, pues otra vez, ¿no? Que también Patricia lo ha recordado, el estigma mata, ¿no? Hay estudios antropológicos de los primeros, ¿no? Cuando los antropólogos clásicos iban a vivir a comunidades pequeñas, más cerradas, ¿no? Y observaban todos los miembros de la comunidad. Y había un hecho que estos primeros antropólogos, ya os digo, etiquetaban como la muerte por vudú, que era cuando un individuo de esa comunidad de repente transgredía una norma. Y entonces había como sentía que había transgredido, es una tradición cultural en la que iba a haber un castigo. Y simplemente sin que nadie hiciera nada, ya esa persona se aislaba, de alguna manera, claro, se deprimía, dejaba de dormir, dejaba de comer y moría, ¿no? Y esto después también se ha llamado el nocebo, o sea, igual que las creencias pueden ayudarnos a tener una palanca hacia adelante o a sostenernos, pueden hacer todo lo contrario, ¿no? Por eso lo interesante de mantener actualizado el sentido de vida, ¿no? De entrenarlo, de entrar en contacto con él de vez en cuando. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres hoy? ¿No? ¿Qué sentido tengo ahora mismo en este momento de mi vida? Igual dentro de 6 meses es otro o dentro de 6 años, ¿no? Pero esa conexión de pararme, y el hecho de pararme es súper importante, y ya de por sí es revolucionario en el tipo de vida, ¿no? Que hemos ido creando en esta sociedad vertiginosa en sus tiempos y ritmos. Parar y entrar en contacto con eso, a ver qué hay, y luego sigo. Pero eso sí que genera una conexión que es más sana para poder sostenernos, ¿no? Hablando de parar, ¿sabes que aún hay gente que me encuentra por esos mundos de Dios y se acuerda de ese silencio
que hiciste en el Parque de las Ciencias? Bueno, se hizo solo el Bueno, silencio. pero bueno, tú lo felicitaste, no digo porque, en fin, ahí lo dejo. ¿Eh? Es verdad que hubo un Un silencio. silencio que ha marcado para bien a algunas personas en Granada y que me lo han comentado. Gracias, el parar, ¿no? Es que eso Parar. impacta. Si estamos ahí en el momento, en esa parada, por eso digo que a veces solamente el ponerle conciencia a lo que es, ya está. Ya está, ¿no? No hace falta a veces mucho más. Pero bueno, hablar de ello para saber que también está, ¿no? Y que es importante abordarlo porque este tipo de creencias muy personales, hay como una tradición, ¿no? Que es lo que decía, eso que opera como un inconsciente cultural, que está ahí cada uno en el contexto que haya nacido, crecido, educado, ¿no? Pero luego hay otra parte subjetiva, como hablaba Frankel, individual, creativa, que es lo que yo elijo hacer con todo eso. Y ahí es donde empezamos a crear, ¿no? Una creencia que yo tenga puede estar en esa pregunta del por qué a mí o por qué hice aquello, puede estar dificultando que un tratamiento vaya bien, que una relación con mi médica o con mi médico vaya bien. O sea, realmente es importante abordarlo porque no es como, mira, una dimensión más para mejorar aún más, ¿no? Lo que ya hemos progresado mucho y siempre habrá por mejorar, pero no es nada como añadir, es que a lo mejor hay problemas de conflictos de creencia que no se están abordando y que están creando resistencias a tratamientos, sintomatología crónica, intensidades en esa sintomatología. Mira, yo, por ejemplo, le hice una entrevista aquí en el hospital en Granada, en San Juan de Dios, a la única persona que tienen para poder hacer acompañamiento espiritual, como es una orden religiosa, pues ellos tienen, esta persona es una figura profesional para el acompañamiento. Y él me contaba algunos casos, ¿no? Y por ejemplo, él me decía que hubo un caso que a él mismo le dejó boquiabierto porque fue como muy rápido, ¿no? A veces cuando tenemos en poco espacio de tiempo la causa y efecto lo vemos más claro, ¿no? Había una mujer, igual estaba en los 60 y estaba ingresada un tiempo con una dolencia crónica y la tenían allí, bueno, con un tratamiento en el que llevaba un tiempo sin mejorar. Estaba estable, pero no mejoraba del todo como para darle de alta. Cuando ella le dijo que sí, venga, a ver cuál es tu servicio, porque él llega, se presenta y ya el paciente pide si quiere o no, ¿no? Él ofrece servicios y se marcha. Y ya luego si alguien quiere, pues requiere. Entonces, cuando ella le dijo, bueno, pues voy a hablar a ver qué, pudieron abordar algo que era de esta dimensión, ¿no? Había un tema relacional en la familia, pero que venía de un asunto de sentidos que se había quedado ahí, digamos, de un ámbito espiritual. Lo pudieron trabajar y de repente esa persona empezó a mejorar muy rápido y casi en 2 semanas necesitaba mucho menos de la medicación que llevaba meses estable en ella. Y el equipo médico, que él se reunía con ellos, se preguntaban, no entendemos, ¿qué ha pasado? Claro, él contó, bueno, yo he hecho este tipo de acompañamiento y hemos abordado unos temas y la verdad es que ha habido un resultado, ¿no? De que yo he sentido que ella ha resuelto algo. Bueno, estos casos no quedan de momento investigados ni reflejados, pero ahí están, ¿no? Entonces, por lo mismo, porque puede haber algo que esté afectando negativamente el que una persona pueda curarse o pueda sanarse, ¿no? O simplemente que la dimensión espiritual, al hacérsela posible, pueda en ella encontrar recursos para fortalecerse, ¿no? Incluso, porque a lo mejor hay una situación crónica que va a estar ahí. Entonces, ¿cómo puedo inaugurar una mejor relación, ¿no? Con mi vida, con las condiciones que tengo, ¿no? Las limitaciones o los dolores que haya? Entonces, son recursos que no necesitan grandes inversiones económicas, digo, y esto también se va recogiendo en artículos. Lo que pasa es que hay poco investigado de que realmente, mira, por ejemplo, el asunto que hemos visto nosotros en clase cuando hacemos roleplays. Nosotros hacemos roleplays en el que, bueno, simulamos como si una de las personas fuera el profesional en atención primaria, es el contexto en el que trabajamos así para simular, y un paciente que viene de primera visita además, y que
hagan el esfuerzo por introducir esta dimensión. Entonces hemos visto ya en varias promociones cómo la visita sí dura unos minutos más, eso era inevitable, ¿no? Pero claro, esos minutos más pueden estar resolviendo que esa persona venga luego, necesite menos visitas, ¿no? Y menos consultas. Y eso está empezando a publicarse, ¿no? Pero ahí lo vemos, que es verdad que el tiempo, y más en la sanidad ahora mismo con los recortes y los recursos que tenemos, pues es un factor muy importante. O sea que esto no quita de, por favor, reclamar más recursos, sobre todo de capital humano para el sistema sanitario, que tenemos muy buenos profesionales y necesita para sostener todo lo que tenemos encima, ¿no? Y además que quieren dar la mejor atención, y ahí hay un problema también que está surgiendo en los profesionales y está siendo más visible a partir de la pandemia, del no poder dar la atención. Bueno, y ni hablar de salud mental, que eso es prepandemia, pospandemia, cómo estoy viendo esta situación de paciente y familiar y le doy hora para dentro de 3 meses. Entonces, bueno, además de estar, ¿no?, reivindicando que haya más recursos, también intentar jugar con esto de que quizá si puedo dedicar 3-4 minutos más y adentrarme, si es posible, en esto, a ver qué pasa, ¿no? Yo animaría ahí porque hay resultados, ¿no? Hay resultados. A veces cambiar la pregunta es clave. En mi caso lo fue, ¿no? O sea, yo había caído cuando los dolores crónicos y tal, que no había manera, me operaba, tú lo sabes, recorrí media España intentando hacer tratamientos diversos y caí en la trampa del por qué, ¿no? Y eso que tú decías ahora que me lo he recordado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Depre asegurada, ¿no? Hasta que descubrí, gracias a Mariola y a unas lecturas orientales, Zen y tal, ¿no?, que hay una pregunta que nos viene de alguna manera de Oriente, que me resultó mucho más proactiva y liberadora y empoderadora, que es ¿para qué? Me han dicho que este dolor lo voy a tener siempre, dolor crónico, ¿vale? ¿Para qué lo puedo utilizar? Y yo decidí utilizarlo pues para mejorar aspectos de mi vida, ¿no?, de lo físico, lo emocional, el ejercicio, la alimentación, etcétera, etcétera. Cambiar del por qué al para qué, te aseguro que fue un antes y un después, ¿no? Liberador. Bueno, he estado hablando de todo eso, creo que casi todo el tiempo, ¿no? Estoy rondándole al para qué, pero es verdad que es interesante, ¿no?, recordarnos también, estamos hablando de ir a capas profundas de uno mismo, pues también a las capas profundas culturales. Y a mí eso también me ayudó en su momento, ¿no?, el ver cómo, pues cómo el psicoanálisis nace en Occidente por la pregunta del por qué queremos tanto ir a la causa, ¿no?, que está genial. Pero, y además hay una cosa, si empiezas a mirar indicadores, muy curiosa, porque, por ejemplo, en nuestro idioma tenemos un montón de formas de pasado, pretéritos perfectos, imperfectos. Si miras las formas que hay de futuro, son muchas menos. O sea que eso ya da una idea de cuánto miramos al pasado para aprender. No que no sea importante, pero aquí venimos a equilibrar, ¿no? Cómo en Oriente la pregunta es más ¿para qué? ¿No? ¿Cómo se enfoca al futuro? Vale, y era un poquito pues lo que comentaba antes, ¿no?, y que Frankl dice, ¿no?, que ahí es donde habita la libertad del ser humano, ¿no?, en ese espacio, ¿no?, entre, bueno, lo que hay, cómo reacciono y cómo si paro antes de reaccionar, tengo capacidad de respuesta, y esa respuesta sí que viene de otro lugar, ¿no? Y viene de un lugar un poco, claro, ya de más conexión con ese ser interno. Entonces ahí es donde habita la libertad, ¿no?, y la capacidad de, con lo que hay, con lo difícil, lo desagradable, lo complejo que pueda ser, ¿qué puedo hacer yo con todo ello, ¿no? Y al final esto es siempre, bueno, pues estar con lo que hay, llámale vivir, ¿no? Vivir. Porque lo que tendemos mucho también es con esto del sentido buscarle una explicación también muy racional, muy al nivel de las ideas y de creencias, y volvemos a enfrascarnos en expectativas que si luego no se cumplen, otra vez estamos en la frustración, ¿no? Entonces, a veces trata también de armonizarlo con un nivel más experiencial.
y no tanto mental del sentido de la vida, ¿no? Como que ambas estén ahí, que haya un sentido que igual pueda definir en palabras y a nivel mental, pero que también esté lo experiencial, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que está pasando justo ahora aquí contigo y Claro, conmigo, ¿no? sí, Aquí sentados y bueno, los compañeros que tenemos y toda esa gente allí detrás. Tú sabes que yo soy de la generación de sexo, drogas y rock and roll. ¿Eh? Entonces, claro, éramos muy hedonistas, hedonismo. Entonces, eso llega un momento, como Víctor Frankl también en su maravilloso libro El hombre en busca de sentido, nos dejó muy claro en su relato, ¿no? Ni el dinero da sentido, ni el placer, eso que decíamos hedonismo, da sentido, ni el poder da sentido, ¿no? Entonces, hay una suma que tú planteas en tus cursos y tus conferencias que me fascina, ¿no? Cuando hablas de, ¿hay alguna posibilidad de tener una felicidad un poquito más sostenible, ¿no? Háblanos, por favor, de esa suma de hedonismo y algo más. Esa palabra, ¿verdad? Que nos cuesta decir a veces Que un me la he aprendido, poco. ¿eh? ¿Te la digo? Bueno, A no, ver, no. sí, va. Eudemonía, Eudemonía. la he aprendido. Esa suma es imparable. Yo, de hecho, me he hecho fan, la utilizo citándote, por supuesto, siempre, ¿no? Porque me parece un hallazgo excelente, una suma imparable, ¿no? Háblanos, por favor, si es tan amable, de esta suma de hedonismo y eudemonía. Bueno, por supuesto la idea no es mía, es de grandísimos maestros y maestras, pero a mí me ha servido también, ¿no? Como una manera de interpretar todo esto y de ponerlo en otra foto, ¿no? Claro, estamos buscando todo el tiempo, persiguiendo, ¿no? El estar bien, cómodos, la felicidad, la alegría, todo este éxito, ¿no? Y parece que andamos en una insatisfacción continua, todo apunta a ello, ¿no? Al final no sirve, no se sostiene, ¿no? En algún momento va cayendo, ¿no? Y cuanto más vivimos, y aparición de enfermedades, pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho también esta enseñanza, ¿no? De que los griegos tenían estas dos formas de diferenciar la felicidad. Una de ellas es la que llamaban hedonismo y es con la que curiosamente nos hemos quedado casi como sinónimo de felicidad, como si no hubiera otra, ¿no? Que sería el hedonismo al final. Es lo que hacemos y a mí me sirve esta foto, a ver si a vosotros y a vosotras también, ¿no? Es como yo estoy aquí y el mundo aquí fuera y yo tomo del mundo cosas para mi propio gusto, placer, satisfacción y que está bien porque para eso estamos, ¿no? En la vida y esto es tanto pues el placer por la comida como el placer por, yo qué sé, por la naturaleza o incluso las relaciones, ¿no? Buscamos relaciones para sentirnos bien también. Pues es que de alguna manera es como esa flecha que está extrayendo del mundo hacia mí a ver qué tiene para darme, ¿no? Y que yo me sienta bien. Claro, cuando nos quedamos solamente con esa parte del ciclo, en algunos momentos eso empieza a quebrarse y no funciona. No funciona. Entonces, ellos tenían este otro tipo de felicidad o de fuente, perdón, de felicidad que llamaban eudemonía, que quiere decir eu de bueno y deimon era espíritu, es espíritu bueno, ¿no? Y con ello hablaban de al revés, ¿no? ¿Cómo terminaríamos ese círculo? ¿Y qué le doy yo al mundo? Yo le puedo dar de lo que conozco de mí, por lo tanto es de mi autoconocimiento, de mi excelencia, de mis dones, talentos, ¿no? El cómo volcar todo eso único que yo soy en los demás, ¿no? Y en el mundo. Y eso es lo que parece que ahora mismo anda como un poquito, además si vemos el mundo como está, el cambio climático, pues está claro que estamos extrayendo de unos recursos que son limitados, ¿no? Y que al final no por tener más likes ¿no? En el Insta o en Twitter o más amigos, soy más feliz, ¿no? Al final hay algo que necesitamos ir como equilibrando ahí, ¿no? Entonces es verdad que esa es una buena foto. Además, fijaros que de esto hay hasta estudios científicos porque han tomado como muestras fisiológicas y análisis de sangre de personas, ¿no? Para mirar su perfil inmunológico incluso, ¿no? Y han visto que se refuerza el sistema inmunológico cuando uno tiene una orientación hacia una fuente de felicidad más eudemónica que hedonista.
Bueno, yo creo que en el equilibrio puede estar, bueno, en el camino del medio famoso, ¿no? Que ahí es donde debe de estar la clave y lo que nos cuesta. Pero al menos poner eso, observar dónde estamos, quizá esto está un poco desequilibrado para acá o para acá, conocerlo, ¿no? Conocerlo y a partir de ahí. De hecho, Víctor Frankl al final propone esto, ¿no? Lo que acaba dando sentido es el legado famoso del que habla él, ¿no? El legado es eso, ¿no? Dar y darse, ¿no? Lo que decías tú, dones, habilidades, competencias, al demás, al final es lo que acaba dando sentido. Por ejemplo, hacer cosas como esta, ¿no? A veces me dicen, oh, gracias por haber venido aquí a dar esta charla y tal. Digo, no, gracias a vosotros, porque hacer esto, y no es metafórico, es literal, me da la vida, da sentido a mi vida, ¿no? Y aquí lo han dicho también los compañeros, ¿verdad? Pares, Efectivamente. que les daba todo el sentido. Y además lo han explicado muy bien. También es tiempo que no estoy mirándome a mí, porque tendemos a separarnos y a quedarnos en un egocentrismo también muy cultural que trae muchos malestares. Cuando hacemos la foto más grande, si abrimos espacio, cabemos mucha cosa, ¿no? Y cabe también lo malo y no es lo único que hay espacio para algo más. Entonces, yo de hecho desde el mindfulness, que es una práctica que también podría ayudar, bueno, y ahora mismo en el sistema sanitario se está utilizando un montón, ¿no? Pero una manera de enfocar el mindfulness es eso, es como son prácticas que ayudan a crear más espacio en nuestra vida. Ese parar, que decimos un silencio que salió, el pararnos un momento, lo que nos está dando es espacio para poder mirarnos dónde estamos, con lo que haya, ¿no? Y para que eso, si hay algo que es un poquito desagradable, bueno, pueda estar ahí, pero que yo no me quede pillada, claro, ¿no? En la rumiación de esto que me pasó esta mañana, lo que me dijo, no sé qué, y que me enganche en una película que va tomando una fuerza que al final parece es una serie de Netflix de verdad, ¿no? Entonces, esos momentos de parada, aunque sean muy breves, nos pueden ir ayudando a todo eso, ¿no? A ir equilibrando todo esto. A mí me gustaría, no sé qué hora llevamos, estamos en menos cuarto. Sí. ¿Te gustaría, perdón, qué te gustaría? Porque querría leer una frase, bueno, una frase, es un texto muy cortito, ¿eh? ¿Tú tienes alguna pregunta ahora o podemos, lo lanzamos? No, por favor, ¿vale? Por favor. Porque como ya lo adelanté, mirad, tiene que ver con esto, es que ya que estamos un poco llegando al final y cerrando y que van saliendo al final ideas aquí muy espontáneas y, ¿no? Porque teníamos un guión, pero luego hacemos de soltarlo. Claro. Yo me lo traigo aquí, pero hago el esfuerzo interno también de soltar, ¿no? Que es un trabajo. Entonces, hablaba de eso porque lo importante de ese entrenamiento de sentidos, que a veces también en el curso, ¿no? Y aquí vuelvo porque fijaros que ahora mismo también es importante, ¿no? Sacar, bueno, resaltar esto, lo que comentaba antes, que los profesionales y las profesionales están necesitando, ¿no? De este sostenedor y este curso que hacemos juntos, que ya va por el 4º o 5º año, bueno, cada vez hay más demanda, ¿no? Y de momento es el único curso que conocemos que se realice de manera periódica, ¿no? Y que tenga un enfoque totalmente secular, transconfesional, dirigido además práctico a la asistencia sanitaria y práctico. Hemos hablado de los roleplays, o sea que nos vamos con herramientas, ¿no? Intentamos también que en la metodología pedagógica nos alineemos a esto que necesitamos, porque este tipo de formación exige otra orientación y otra mirada, ¿no? Ontológica, pedagógica, donde yo tampoco soy la profesora ni el profesor, sino que también hasta los mismos participantes puedan ir dirigiendo, ¿no? Porque la idea es cultivar una conciencia que nos ayude a poder conectarnos. Por eso siempre el yo conmigo primero. Y lo otro ya surge automático. Si yo consigo conectarme conmigo, estoy conectada con todo, ¿no? Entonces lo demás ya de alguna manera se da. Si alguna técnica, alguna herramienta, ¿no? Podemos sumar, pero de alguna forma ese está siendo un curso muy valioso como termómetro, ¿no? De lo que está ocurriendo, y hay algunos cursitos que hemos visto que van saliendo, pero de manera poco regular, ¿no? Y ahí lo que hemos hecho además en el avanzado, que ya hemos hecho una edición avanzada, es todavía enfocarnos más en la parte experiencial.
Y es por eso que ahí me gustaría como leer, ¿no? Es un extracto de una entrevista muy cortito, ¿no? Que cuando hablamos de sentido de vida, creo que esto que quiero decir con no quedarnos solamente en lo mental, no solamente, no que lo mental tenga nada de negativo, hay creencias incluso que está bien poner, ¿no? en barbecho o cuestionar eso y que la duda exista, ¿no? Y crear ahí un sentido de vida que yo pueda relatarme, narrarme esa salud biográfica mentalmente, sin perder de vista que hay un ámbito experiencial que es el que necesitamos también practicar, entrenar y que quede más armonizado, ¿no? Entonces aquí yo creo que Joseph Campbell, que fue un gran escritor y mitólogo y profesor, a él le hacen una entrevista que la podéis ver en YouTube, quien esté interesado pone Joseph Campbell, autor del clásico El poder del mito, y a él le hacen esta entrevista y le preguntan en un momento de la entrevista cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces a mí la respuesta que él da me pareció impecable, así que digo, pues si es que no lo puedo decir mejor que él, vamos a leerla entonces, vale, es cortita, pero fijaros, cuando le preguntan cuál es el sentido de la vida, él responde y dice, experiencia, experiencia, no el sentido, sino la experiencia de la vida. La mente tiene que ver con el significado, pero ¿cuál es el significado de una flor? Hay una historia zen sobre un sermón de Buda. Una vez su grupo estaba reunido y él simplemente mostró una flor. Hubo apenas un hombre, Kasyapa, que le hizo una señal con la mirada, mostrando que comprendía lo que decía. ¿Cuál es el significado del universo? ¿Cuál es el significado de una mosca? Simplemente existen, están ahí y listo. Tu propio significado es que estás ahí. Pero estamos tan absorbidos haciendo cosas, tratando de alcanzar objetivos de valor externo, que olvidamos el valor interno, el éxtasis asociado al simple hecho de estar vivo, que es de lo que se trata todo. La pausa, ¿no? El valor de la pausa. Del silencio, de hecho antes hablábamos de Torralba y él da casi un recetario también para quien quiera mirar, ¿no? De cómo fortalecer, entrenar. Y una de sus recomendaciones también es esta, ¿no? El silencio, la contemplación, el arte, la lectura, la música, que aquí además en las jornadas siempre está esa dimensión de sentido a través de muchas artes que has traído aquí y que me consta que hoy también. Así que para quien está ahí, aún queda la exposición de Miguel Guerrero, que no se la pierdan, pero todavía tendremos una clausura con una sorpresa artística, porque son esas dimensiones, ¿no?, que se contienen ahí, en todo eso, en lo que yo siento cuando estoy vivo. Mira, hablando de arte, antes de acabar, mira, tengo aquí un libro. Mira que ahora es difícil, no sé por qué, pero es difícil que un libro me impresione, ¿no? Quizá porque ya, no sé, hay muchos libros quizá y tal. Entonces, descubrí o redescubrí, me sonaba el nombre, pero lo redescubrí a un autor, Fernando Marías, que además acaba de morir, con lo cual eso ha añadido de alguna manera emoción a lo que os voy a decir, ¿no? Lo descubrí en un programa de televisión que os recomiendo mucho, porque como decías tú muy bien, la versión artística, ¿no?, el arte sanador, que se llama Página 2, ¿no?, que es sobre libros, lleva varios años, excelente, en la 2 de Televisión Española. Y descubrí a un autor, Fernando Marías, que acababa de publicar un libro, que ahora diré por qué lo compré, la historia de él y su pareja había muerto, ¿no? Entonces, en este libro
Él explica la relación de estas dos personas, una historia de amor muy bonita. Dice, ella bebía café, yo gin tonics. Yo la enseñé a beber y yo lo pude dejar. Ella no. Ella murió con un alcoholismo galopante. Esta frase la repite constantemente a lo largo del libro, ¿no? De un libro que además me emociona un poco, porque es que enterraron a su mujer, la incineraron con este libro, ¿no? Entonces, arde este libro, Fernando Marías, y Fernando Marías repite esta frase, ¿no? Ella bebía café, yo gin tonics, yo la enseñé a beber y yo lo pude dejar. Y la entrevista que me conmocionó en página 2, que es lo que me hizo leer este libro, emocionarme con este libro, y ahora emocionarme más cuando este hombre ha muerto también, hace pocas semanas, ¿no? Tiene que ver con esto que estamos hablando, cuando él dice en esa entrevista que le hacen en página 2, abandoné el alcoholismo porque yo tenía un proyecto vital, ser escritor, ser director de cine, y ella no pudo. Entonces, claro. Fíjate que me viene porque la semana pasada estuve haciendo un grupo de discusión con profesionales de salud mental, eran psiquiatras y psicólogos y psicólogas, sobre trastornos de personalidad y espiritualidad. Y uno de ellos relató un caso clínico que ahora también me ha venido, que está actualmente en tratamiento, ¿no? Esta persona, y es una mujer. Es un trastorno de personalidad grave, hay mucho sufrimiento, bueno, trastorno, ya sé que la palabra, ¿no? Podríamos hablar de personalidades disfuncionales mejor, ¿no? Pero bueno, hay un sufrimiento muy grande ahora mismo en esta paciente. Y en un momento, bueno, de todo lo que se relató, porque había conflicto con creencias religiosas que estaban ahí desde la infancia y luego unos modos de vida bueno, hábitos de vida que ella tenía, estilos de vida, ¿no? Entraban en conflicto y también creaban sufrimiento. Pero fijaros, en el mismo caso estaba donde se creaba sufrimiento, pero cómo también la espiritualidad que ella misma ha ido elaborando, él dijo, literalmente la ata a la vida. Ata a la vida, ¿no? El sentido. Sí, sí, sí. La importancia del sentido, sí, como un sostenedor de vida. Pues magnífico, gracias. Estamos ya casi, no hablamos de nada más, ni yo me tiraría aquí un rato más hablando, pero veo tu reloj. Sin el público, el selecto público que tenemos, ahí tienen tenemos 5 minutitos, alguna pregunta, algún comentario, pues encantados. Bien. Adelante, compañero. Solo una cosa. Hola. Sí, ahí parece que sí. Hola, hola. Sí, se oye, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo hace muchísimos años en Buenos Aires conocí el proyecto, bueno, el proyecto no, los 12 pasos, porque en la época allí no había nada, no había ni medicación, y entonces había 12 pasos para seropositivos anónimos. Y luego ha sido un encuadre que siempre me ha gustado mucho, porque no cuesta nada, no nada, parece que no se oyen, pero luego sí que he visto mucha gente que va a los 12 pasos y más allá de superar su adicción o su problema, siempre hay como una dimensión espiritual, no confesional, que es básica, ¿no? Entonces quería saber si lo conocías y qué opinión tenías tú de la manera de trabajar ellos este tema, la espiritualidad. Gracias. Fíjate qué bien, porque hace poco estaba pensando, ¿por qué nunca hablo del programa de los 12 pasos? Y ahora muchas gracias. Vaya, que no es que sea una experta, pero es verdad que dije, es un programa que lleva ahí funcionando tantísimo tiempo, se conoce más en Alcohólicos Anónimos, yo en mi caso lo conocí
por Comedores Compulsivos Anónimos, que lo adaptaron exactamente igual. Y hice, bueno, en mi trabajo no fui como, no estaba sufriendo del problema alimentario, pero sí que estaba investigando sobre él y asistí, ¿no? Como a las sesiones, bueno, fueron súper generosos conmigo en Barcelona para poder asistir porque o sea, los 12 pasos realmente tienen una base de dimensión espiritual donde se asienta todo. Y de ahí es de donde, fíjate que en el caso de, sobre todo mujeres, ¿no? Aunque había algunos hombres, pero los temas de alimentación suelen ser más las mujeres, o por lo menos las que más acuden para buscar ayuda, ¿no? Pero cuando las entrevistaba y hablábamos de todo su itinerario, de algunas muy mayores y que habían estado, pues eso, ingresadas, hospital para arriba y para abajo, dispositivo privado, público, allí habían encontrado paz y calma. Era lo que me decían, ¿no? Como que eran, y además esto lo tengo yo en la tesis, creo que lo escribí tal cual, porque ellas lo decían, a ver, me han cuidado, ¿no? Y he aprendido cosas también en los dispositivos y en la atención sanitaria, pero necesitaba encontrar un lugar donde cuidaran mi alma, decían. Y los 12 pasos, el programa fue uno de esos recursos. O sea que sin que, digamos, diseccionáramos el programa a nivel, ¿sabes?, analítico de esto, sino que eran usuarias y decían, aquí es donde he encontrado que cuidan mi alma. Entonces yo aquí me quedo. Y bueno, había como un nivel de bienestar, de satisfacción, a pesar de que eran cosas que iban, venían, no había momentos difíciles, pero sí, en la base de hecho, por lo que me consta en el diseño del programa, venía un poco de ahí, ¿no? De una dimensión espiritual que era religiosa y se secularizó un poco, ¿no? Esto es lo que yo tengo, pero vamos, no soy una experta en el tema. Pero muy interesante porque hace poco que recordé que tengo que darle a ese programa de los 12 pasos. Sí. Gracias. Muy bien, gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por Mariola, la atención a esta a ti. hora. Magnífica.